y hablaba de que no había ninguna diferencia entre la psicológica y la espiritual. Nos dijo, en realidad no hay diferencia, ¿no? Es como que Bien, van de la manito. bien, Y, y bueno, pues tiene que ver con el mundo. Hablaba de respetar las diferencias de todos, ¿no? Que cada uno con diferentes espiritualidades y se respetaba, ¿no? Habría que tener cada uno su propia experiencia, ¿no? bien, Cómo excelente. manejar ese tema, ¿no? Bien, muy bien, vale. Gloria, Mm, eh, Tuvimos un grupo muy interesante. Eh, Nosotros sí, cuando se hablaba de las diferencias de la terapia psicológica y la espiritual, no ujú, sé si el equipo lo leíamos y decíamos que terapia espiritual abarca y trasciende a la psicológica, ¿no? Porque la psicológica entendíamos se quedaba más en el comportamiento y como en las teorías o como en hacer presente cuál es el enfoque, cuál es la teoría que se está empleando allí, en tanto que la espiritual era mucho más sistémica y estaba dando unas herramientas muy fuertes que después el texto vino haciendo esas reflexiones, y cuando estalla en todo esto de los sentidos, qué es lo que trasciende en nuestra vida y cómo de una u otra manera nos conecta con ese yo que al final termina siendo uno más de un conglomerado, pero lo que se entiende al final es la transformación empieza por ti. O sea, pueden decir hasta misa, tú puedes hacer una oración, pero si la repites en sentido y no le pones tu sello, pues eso como que queda en nada. Y lo que sentí es que esta terapia espiritual te permite encontrarte, aferrarte y ser original en eso que tú quieres y estás buscando. No se trata de seguir al otro porque le tocó, y ese sentido de la libertad, ese sentido de la trascendencia, ese sentido de la pertenencia y el sentido del dolor, que a veces consideramos y evadimos el dolor, pero el dolor se crece y se aprende mucho. Y esas preguntas que al final estaban como muy poderosas y reveladoras, pues así como que se leyó y se entendió en este grupo, estábamos muy felices porque por fin nos alcanzó el tiempo para leer algo completo y no quedamos como que, uy, se nos acabó el tiempo. Entonces, eso fue chévere. bien, Gloria, gracias. Guadalupe, Aquí estoy, aquí estoy. Me demoro al prender el micrófono, pero estoy. Sí, o sea, como ya han dicho, ¿no es cierto? No tenemos mayor diferencia entre los dos tipos de terapia. Lo que llama la atención también es en que cualquiera de las terapias que utilicemos o formas de vida que utilicemos, lo importante es primero que estemos dentro de un entorno y también nos preocupemos del entorno, ¿no es cierto? No solo nos preocupemos de nuestro bienestar, sino como en la terapia religiosa también hablamos de pedir por las otras personas, de cuidar por las otras personas, de saber a qué somos gratos o qué debemos agradecer a la vida, ¿verdad? Y nos da algunas fortalezas o nos da algunos parámetros de resiliencia para esas situaciones que, como creo que tú ya lo mencionabas en algún momento, o sea, en nuestras vidas siempre vamos a tener altos y bajos, siempre vamos a tener cosas que nos duelen mucho, que nos afectan mucho, pero tener esta visión de que yo soy parte de un mundo, incluso cuidar los animales, las plantas de otras personas, saber a qué soy afín, en dónde tengo un espacio, eso te ayuda muchísimo. bien, Creo que eso era un poco diferente de lo que dijeron ya antes. excelente, Lupita, muy bien. ¿Quién más desea participar? ¿Nico? Sí, claro, por supuesto. Nosotros estuvimos en el grupo con Luis, con Eli, con Betsabe, con Erika y con Claudia. Y después de leer todo el material,
lo que hicimos fue reflexionar, no tanto ponernos a pensar en las diferencias que existen entre la terapia psicológica y la terapia espiritual, sino en tratar de entender o comprender y conectar con la esencia de lo que la terapia espiritual de alguna manera propone, ¿no? Y hacer esta distinción que ya dijeron las compañeras de que una cosa es la espiritualidad y que otra cosa diferente es la religión, ¿no? Y que a veces, si bien se pueden llegar a confundir o la línea puede ser muy delgada, la espiritualidad es propia del ser. Somos por naturaleza seres con un espíritu que se conecta con el cuerpo y que se conecta con la mente. Y que la comprensión y la conciencia de esta espiritualidad es la que nos permite a nosotros comprender en qué momento podemos utilizarla y cómo de alguna manera la utilizamos de manera innata, que ya viene en nuestro, por ponerlo de alguna manera, en nuestra caja, no en nuestro empaque, en nuestro ser. Y, y cuando somos conscientes de que está y le damos conciencia y le damos uso, termina siendo eh, muy beneficioso para cada uno de nosotros y muy beneficioso para aquellas personas que vamos a acompañar. Y es beneficioso cuando entendemos que nuestra espiritualidad no necesariamente tiene una relación directa con la otra. Sí hay una conexión espiritual, pero no necesariamente hay una unidireccionalidad con la espiritualidad del otro, porque en algún punto, como dice el escrito, la espiritualidad es subjetiva y es personal. Entonces, nosotros que estamos transitando este diplomado que se llama el arte de acompañar, cuando acompañamos a otros, entender el contexto, la naturaleza, la esencia y la espiritualidad del otro es muy importante, porque cuando el juicio de valor o el prejuicio personal aparece y no tomo dimensión de la espiritualidad del otro y la importancia que tiene, ahí es donde el espíritu entra en conflicto. Pero si no, más allá de las diferencias que pueden existir en nuestras miradas de espiritualidad, es un todo, es un todo. Y si yo dejo de lado la razón, que no necesariamente se conecta con el espíritu, sino que se conecta con otro estadio, y me conecto con el otro desde la esencia, siempre vivimos en en una conexión o en una unidad de espiritualidad o espiritual. Entonces, eso fue lo que trabajamos con el equipo, trabajamos con los chicos y cada uno dio su punto de vista en función de esto, pero todos terminamos resolviendo que cualquiera de esas calles o cualquiera de esas colectoras de las que se trabaja o con las que se conecta la terapia espiritual nos llevan al mismo camino, que es la conexión y el encuentro con nosotros mismos o la conexión y el encuentro con ese otro al que vamos a acompañar. Gracias, Nico. Muy bien. María Inés Vargas. Quiero hacerte una pregunta, María Inés. Sí, Cuéntame qué es lo que mayor satisfacción te da en tu vida. bueno, me gusta ver a mi familia feliz, me da satisfacción también lograr mis objetivos, pero más que lograr cosas materiales, me siento más feliz cuando veo una sonrisa, cambio un estado de ánimo, eso me da satisfacción. Ajá. Ok, dirías que la satisfacción, porque acabas de decir ver feliz a mi familia, ver que cumplo mis objetivos, pero sobre todo te da felicidad. Eh, Has utilizado varias veces la palabra felicidad. ¿Es la felicidad para ti como un principio en tu vida? Sí, Explícame un poquito más sobre la felicidad. bueno, la felicidad es como un estado de ánimo que, bueno, te hace sentir bien, No, no me es como, gustaría, no me gustaría que te centres en lo teórico, en ya. lo mental, en lo que significa o en lo que puede ser. No quiero una definición. Quiero cómo actúa la felicidad en tu vida. Quiero que me hables desde adentro, desde ti.
cómo actúa la felicidad en mi vida. Bueno, todo este curso que estamos llevando, ese diplomado, nos ha hecho de alguna manera ver las cosas diferentes. Yo te hablo desde mi corazón, siento que mi vida ha cambiado y, y al ver las cosas de forma diferente, estoy encaminándome a buscar mi propia felicidad, a pensar primero en mí misma, como cargarme yo, Ok, como ok. cargar. Bien, bien, María Inés, seguimos todavía en la definición. Está siendo muy mental. Te pido que hagas el ejercicio de no ser mental, de no quiero que me definas, quiero que me digas cómo se siente estar feliz. Quiero que me digas qué es esa sensación de sentirte feliz. Bueno, va más allá de lo físico, de sonreír y de mirarte al espejo y verte alegre. Es Ajá. despertarte en la mañana y tener un propósito. Decir, por ejemplo, yo que soy docente, ay, hoy día voy a hacer esto con mis hijos, perdón, con mis alumnos o con mi misma familia, desde preparar un rico desayuno. No, otra vez, te estás yendo por lo No general, te entiendo. te estás yendo por lo general y yo quiero que me hables de tu experiencia, de lo que vives cuando te sientes feliz, porque has dicho que la felicidad es es un pilar en tu vida y que estás bien de esto, pero me hablas de tus niños. No, no, yo no quiero que me hables del mundo, quiero que me hables de ti, quiero saber qué pasa dentro. ¿Me entiendes? No quiero saber de los cursos, de profesión, no, de ti, de cómo vives, cómo transitas tú la felicidad internamente. Bueno, es un poco difícil la pregunta que ahorita me haces porque no estoy feliz. Ajá. Eh, mm, ¿Qué es por qué no estás feliz? ¿Por qué, qué sientes? ¿Qué sientes que no te hace feliz? Háblame de tus sentimientos, no me hables de las circunstancias, no me hables de los sucesos ni de los hechos. Dime qué es esa sensación de no sentirte feliz. ¿Qué hay ahí adentro? Bueno, simplemente el costarme mucho aceptar algunas circunstancias que han pasado a nivel de mi familia. Ajá, Todavía no las acepto, bien. las rechazo. Bien, entonces estamos hablando de el no sentirte feliz es el no poder aceptar aquello que ha sucedido, o sea, una circunstancia tal como lo hemos visto en el programa, ¿verdad? Ujú, Aquello que no que yo podemos no cambiar. controlo, y yo no controlo y que no puedo cambiar. Y esa circunstancia está alejado de mi poder interior y de todo lo que yo hago. Es increíble que aquello que tú no controlas, aquello que tú no sueltas, aquello en lo que tú quieres tener poder sobre algo, te está llevando a este estado, ¿no? ¿Qué más? Háblame un poquito más de eso. No me hables del hecho, no quiero saber el suceso, quiero saber interiormente, quiero que exploremos esa parte. ¿Cómo te sientes? ¿Qué más? No, te sientes, sientes que no aceptas los hechos, sientes que no aceptas las circunstancias. No aceptar, ¿con qué te conecta no aceptar? ¿Con dolor, con sufrimiento? ¿Con qué te conecta este no aceptar esa situación? Bueno, me conecta con varios sentimientos, dolor, tristeza, hasta enojo, rebelarme. O sea, siento mi nivel de empatía altísimo porque me duele ver a mis familiares más cercanos que sufren también. Entonces estoy en un momento muy complicado de mi vida. Ok, muy bien, Marinés. Entonces, este no aceptar las circunstancias está alterando eh, tu comportamiento, porque tú eres de esa manera o no eres de esa manera. No, no soy así. Y si tú no eres así, ¿qué necesitarías? ¿Qué desearías que pase? Sabiendo que no Bueno, podemos cambiar las circunstancias, ¿qué desearías que pase? es que ahí está la clave. No puedo cambiarlo. Ya se dio, es una circunstancia que no la puedo cambiar. Muy Entonces bien, tengo que pasar a esa etapa de aceptarlo, bien, pero todavía es muy difícil. ok.
pero ¿qué es lo difícil en ti? Quiero saber qué es lo difícil. Sé que es no poder aceptarlo en lo que te está dando como resultados, que reniegues, que la pases mal, que te sientas así. Eso es un resultado. Pero te invito en 3 minutos que entremos un poco más a profundidad sobre ti, sobre esta parte de no aceptación. ¿Qué es lo que no estás aceptando? Sé que no son los hechos, sé que no son los sucesos. ¿Qué es lo que no estás aceptando? Es que esto es muy, muy difícil para mí. No acepto los designios de Dios, mis Bien, creencias. Creía algo que iba a darse, que estaba segura que iba a salir así, así, así. Y no fue así. Entonces es como una revelación a todas mis creencias, mi fe. Es muy y, difícil. es, y estos designios de Dios, ¿los controlas tú? ¿Los manejas tú? No, definitivamente no. Entonces te está costando aceptar la voluntad, los designios, el misterio del universo sobre los hechos que pasan en tu vida. ¿Y por qué? ¿A qué se debe que esta estructura que tienes en tus creencias no la puedas aceptar? ¿Cómo está tu corazón en este momento? Además de estar dolido, además de estar, ¿cómo está? ¿Qué hay? ¿Por qué esa necesidad de decir, no, no lo acepto? ¿Qué hay? Y hay mucho dolor, hay mucho, mucho dolor. Entonces pensé que las cosas iban a ser diferentes, pero se dieron, ¿no? Y son designios de Dios que ahorita yo no lo entiendo. Bien. Muy bien, vamos a dejarlo ahí, María Inés. Te agradezco profundamente la colaboración y esta mini pequeña sesión de terapia espiritual. ¿Qué es lo que quiero que les quede claro a ustedes? Hay una diferencia entre la terapia tradicional psicológica y la terapia espiritual. La terapia tradicional y todas sus variantes técnicas, ¿de acuerdo? Y cuando digo todas sus variantes técnicas me puedo referir a la PNL, al counseling, al coaching y a todas esas variantes técnicas que tiene la psicología. Se va a centrar siempre en los hechos, en las circunstancias, en cumplir metas, en transformar, en reprogramar la mente. Ya hemos hablado una de las deficiencias en la clase anterior sobre lo que trae consigo la programación neurolingüística, sobre este tema de reprogramar, porque la mente no se puede reprogramar, ¿verdad? Hay algo mucho más poderoso que una reprogramación mental. Pero lo más importante de entender esta forma de hacer terapia es que nosotros vamos a ir a una profundidad diferente que la terapia psicológica, porque en la terapia psicológica vamos a tocar temas no solo mentales, también emocionales, pero sobre todo dentro de un marco, dentro de un hecho, dentro de un contexto, dentro de algo en el cual se pueda sostener. En la terapia espiritual, nosotros no ahondamos sobre los hechos, no ahondamos sobre los sucesos físicos, materiales, porque queremos ir sobre lo metafísico. Nico hablaba del ser. El ser es un concepto metafísico que significa nada, ya lo hemos explicado, ¿no? O sea, sobre la nada misma de las personas, sobre la nadeidad del mundo en general. Y sobre esta nadeidad nosotros hemos venido a colocar nuestra vida, nuestra esencia, nuestra forma de ser. Entonces la terapia espiritual no se va a centrar en los hechos, no se va a centrar en la base de un suceso, se va a centrar en la base de mi experiencia espiritual con esos sucesos, ¿de acuerdo? Mientras que en la terapia psicológica me voy a centrar en los hechos, me voy a centrar en aceptar lo que pasó, lo que no pasó y bueno, yo podría como terapeuta decirle a María, bueno, María Inés,
¿Qué otras cosas podríamos trabajar? ¿De qué otra manera? Bueno, la aceptación es un proceso que causa... No. Aquí María Inés ha ido pasando de, cuando le pregunté qué es lo que le da mayor satisfacción, a encontrar la felicidad y luego decir no me siento feliz y luego decir no acepto y luego cuando dice, de pasa de no aceptar a decir no entiendo los designios de Dios, se dan cuenta cómo ese hilo de acompañamiento no está centrado en los hechos, está centrado en mi experiencia humana que va más allá de lo que yo puedo explicar con una palabra. Y eso no se puede reprogramar, porque no está programado, sino simplemente es una experiencia sensorial. Y lo que María está trascendiendo en este momento, por donde está trascendiendo, es una experiencia sensorial que probablemente sea nueva para ella. Y más que no aceptarla, está haciendo un cambio de algo que nunca en su vida se enfrentó y que probablemente por sus actividades, por todas las cosas del día a día, no se da el tiempo suficiente para sentarse y decir, ¿qué pasa con esta María Inés? ¿Qué me pide la vida en este momento a esta María Inés? Y ahí es donde se va a centrar la terapia espiritual, a entender estas formas no solo de interpretar el mundo, sino de interpretar mi conexión con el mundo. No es interpretar el mundo, o sea, yo no voy a ver el mundo y lo voy... No, no, no. La terapia espiritual habla de cómo me conecto yo con el mundo, que es completamente diferente de cómo yo interpreto el mundo. La interpretación es una visión mental, es una creencia, son valores, son sentimientos. Eso es cómo yo interpreto el mundo. Pero la terapia espiritual va a llevarnos a cómo yo me conecto con este mundo. Y dentro de esta conexión con el mundo, dentro de esta conexión de mi vida, lo más importante va a ser toda esta experiencia sensorial que llevo dentro. Toda. Y ahí vamos a reflexionar sobre creencias, sobre valores, sobre comportamientos, pero no desde los hechos, no desde las cosas puntuales, sino desde cómo me estoy conectando con aquello que yo no puedo explicar y que paradójicamente voy a necesitar materializarlo en palabras para poder entender mi vínculo con el mundo, para poder entender qué se me pide en este momento del proceso de mi historia, de mi vida. Porque hasta acá María Inés tuvo una vida, de alguna otra manera, ordenada, programada, pero hay un momento en el que todo se rompe porque ya no está en ese espacio, ya no está en el mundo en el que nosotros necesitamos vivir, porque esto ya me sobrepasa, sobrepasa mis creencias y es más, no cualquier creencia, es la creencia más grande que tenemos, que es Dios. No me acuerdo el nombre del pensador, del filósofo este que decía, no hay idea o pensamiento más grande que la idea de Dios. No porque sea Dios, porque si tú te atreves a pensar en algo más allá de Dios, tu mente no te da para pensar algo más allá. Es como que Dios es el pensamiento final que tenemos. Y un ejercicio de pensar más allá de Dios, nuestra mente no solo no está preparada ni entrenada, sino que no puede ir. Entonces es como que Dios, el concepto de Dios es el pensamiento último que tenemos. Es el pensamiento madre, si quieres, o el pensamiento fuente, o el pensamiento más poderoso que puedo tener. Más allá de eso no me da la cabeza para pensar. Y entonces es ahí donde la terapia espiritual busca que tú entiendas a ese Dios, sea cual sea tu religión, o que no sea Dios, porque puedes ser ateo y tener también terapia espiritual, que con eso, con lo que tú conectas con el mundo, empiece a sentirse no metafísico, deje de ser ser. ¿Qué significa que deje de ser ser? Que empiece a entrar en mí, que ya no sea ser, sino que sea vida misma.
¿Se entiende? Porque hablamos de un Dios vivo. Y cuando digo un Dios vivo, no me estoy refiriendo al catolicismo, ni me estoy refiriendo a una metáfora romántica, espiritual. No, me refiero a un Dios vivo porque está aquí en mí, porque está en mi mente, está en mi cuerpo, está en todo lo que yo... Por lo tanto, la única forma de entender que Dios está vivo, porque María Inés cree en Dios, si no creyese en Dios hablaríamos de otra cosa, es entender que ella está viva. Y mientras ella viva, Dios vive para ella, en su experiencia humana. La experiencia de la terapia espiritual nos lleva a campos y espacios donde no necesitamos concordar con creencias. No necesitamos concordar con creencias, porque María Inés puede creer si quiere en los marcianos y en, no sé, lo que quiera, y de la forma que quiera. Puede creer que los centauros viven en la luna si quiere, ¿no? En la terapia tradicional psicológica, María Inés pasaría directamente a psiquiatra, porque está disvariando en sus ilusiones, perdió el principio de realidad. Pero en la terapia espiritual no. En la terapia espiritual, ella puede explorar situaciones que no sean reales, pero que para ella le dan sentido a su vida. Y ahí volvemos al principio de la terapia. ¿Cuál es el principio de la terapia? La resignificación. Toda terapia tiene como fin último la resignificación. ¿Qué significa esto? Darle un giro al significado de las cosas tal como las estoy mirando en este momento. Resignificar mi vida desde un espacio de mayor crecimiento, profundidad o de lo que quiera. Pero si yo no resignifico lo que me está pasando, voy a seguir cometiendo los mismos errores, los mismos patrones y el mismo comportamiento. La única forma de cambiar mi vida y los resultados de mi vida es resignificando todas aquellas cosas que yo hago. Darle un nuevo significado. Y cuando tienen un nuevo significado, tienen una nueva entidad. Y cuando tienen una nueva entidad, tienen una nueva incorporación en mi vida y por lo tanto, tienen una nueva forma de existir y de vivir dentro de mí. Por eso, sea cual sea la terapia, el fin último de la terapia es resignificar, resignificar los sucesos de mi vida. Y eso es lo que buscamos en cualquier terapia, que la persona, el cliente, el acompañante, el acompañado, aprenda a resignificar lo que le pasa, darle un nuevo significado. Solo así es la única manera de salir del dolor, del sufrimiento, de la angustia, de la depresión, del estrés. Y a eso, dentro del arte de acompañar, lo llamamos limpieza semántica. Hacer una limpia de todos aquellos significados que tengo yo y empezar a darles nuevo sentido. Pero no necesito pasar por un momento de quiebre, como está pasando ahora María Inés. No necesito pasar por ese momento de quiebre. Si yo hoy quiero un cambio en mi vida real, tengo que empezar a resignificar las cosas. Quiero cambiar mi forma de alimentarme, tengo que empezar a resignificar el sentido de la alimentación. Entonces, cuando yo veo psicólogos, coaches, que cuando dicen, bueno, quiero bajar de peso, quiero mejor, no cambian el significado de la alimentación, se quedan en un plan de acciones, se quedan en lo importante de la salud, pero el sentido, el significado de alimentarme, que es la base fundamental por el cual estoy teniendo este comportamiento, eso no lo trabaja. Y entonces hay que ir nuevamente a esa fuente, hay que ir nuevamente a ese espacio y empezar a trabajar
estos momentos de la resignificación en mi vida. Aprender a darles nuevos significados a todos los procesos de mi vida. Porque si no, el patrón se va a repetir y por más que yo intente no aceptarlo, alejarme, rechazarlo o hacerme a un lado, van a haber nuevas circunstancias, nuevos escenarios, nuevos personajes donde mi comportamiento va a ser siempre el mismo. ¿Y qué va a pasar? Voy a volver otra vez a sentirme en crisis, voy a volver otra vez a sentirme entre la espada y la pared, voy a volver otra vez a sentirme confundido, voy a volver a sentirme otra vez dolido. La única forma de romper ese patrón mental que tenemos, de comportamiento y de todo, es dándole nuevos significados a nuestra vida, nuevos significados a cada cosa que son trascendentes en mi vida. Y entonces, ¿qué tendría yo que trabajar con Marines? Marines, démosle un nuevo significado a lo que significa el designio de Dios, porque Marines viene sufriendo porque ella tiene en la cabeza un significado de lo que significa el designio de Dios. Bueno, ahora cambiémosle ese significado. Y cuando cambie ese significado de lo que es el designio de Dios, inmediatamente todo lo demás se va a alinear. Un principiante iría por el tema de la aceptación. ¿Qué no estás aceptando? Que tengas que aceptar. Pero el problema no es la aceptación también viene a ser un resultado. Recuerden, se trata de resignificar las partes trascendentales y esenciales de todos mis sentidos. Y en ese momento empezaré a cambiar. En ese momento me convertiré en otra persona. Porque ya no voy a interpretar el mundo, sino que me voy a conectar con el mundo desde un espacio completamente diferente. Voy a conectar con el corazón, ya no con la mente. Por eso decíamos la semana anterior que mal hacemos en creer que la fuerza mental y la disciplina son valores que debemos trabajar, pero nadie nos enseña a cómo ser fuertes en el corazón. Nadie nos enseña a cómo ser disciplinados en el corazón. Y es que hay que aprender a sentir, hay que educar a mi corazón, más que a mi mente, porque después de aquí la información pasa directamente a mi mente. Pero cuando yo quiero que mi mente se entrene primero para luego mandar a mi corazón, ahí no hay sentido, porque el corazón siempre va a ser el que va a mandar. Y el corazón siempre te va a saber guiar, porque tu verdadera sabiduría, esa sabiduría interior, esa conexión con la sabiduría infinita del universo, solo está acá, no está aquí. Esto solo da razones, solo sabe explicar, pero aquí no hay trabajo. El verdadero trabajo está aquí, en este poder del alma. Y en esa alma en el cual nosotros nos descubrimos como seres divinos, como seres especiales. Aquí viene el trabajo espiritual. Entender esta parte. Si entender el cerebro, entender la mente, está bueno, pero no es el trabajo real. ¿Por qué? Porque nuestra mente siempre nos va a engañar. Siempre, siempre nos va a engañar. Nuestra intuición, nuestro corazón, aquí donde reposa el alma, ese no nos puede engañar. Y es a donde debemos prestarle mayor intención. Ponerle toda la intención de conectar con esa parte. Y más cuando estás en terapia con alguien, cuando estás acompañando a alguien, es una conexión de corazón a corazón. En la terapia tradicional, el terapeuta lo que quiere es interpretar la mente de su cliente. En la terapia espiritual,
lo que buscamos es conectar de corazón a corazón. Todos ustedes podrían saber lo que a Marinés le pasaba. Todos ustedes se han dado cuenta en algún momento que Marinés estaba pasando por algún momento como el que acaba de contar. Y esto te aseguro que no es nuevo. Y Marinés viene siempre con su misma sonrisa, con su misma alegría, predispuesta, entra temprano, se queda, hace los trabajos. Está constantemente, Marinés. ¿Alguien pudo predecir lo que le pasaba a ella? Porque estamos viendo con los ojos, con lo evidente, con lo que aparece, pero no conectamos con el corazón. No conectamos con ese olfato de la intuición que te dice, aquí hay algo que no está bien, aquí hay algo que no es, algo está pasando. Y es ahí donde está la verdad de mi alma. Empezar a mirar con los ojos del corazón, que son los ojos del alma. Muy bien, disculpen por los minutos extras de demora. La asistencia, por favor.